Bueno, Luca, hermano, muchas gracias por venir a este proyecto. Es un video podcast donde queremos inspirar a las personas a través de las experiencias que han tenido, sobre todo de traspasar fronteras y eso cómo le cambia la vida a las personas por una mirada global, internacional. Vos es una persona que, bueno, yo arranco siempre preguntando quién es, en este caso, Luca Restrepo. Yo en lo poco que he podido conocer de ti te lo he dicho personalmente, una persona que he visto muy humilde, tranquila, pacífica, buena persona, esas personas que uno dice es una persona inofensiva, que no quiere hacer daño, que transmite conocimiento y demás, pero esa es mi mirada. ¿Cuál es tu mirada? ¿Quién es Luca Restrepo? Bueno, primero por la invitación, muy contento claramente de estar acá con vos y de compartir todas estas experiencias. Creo que aquí vamos a ir construyendo. Mira, Lucas es una persona que siempre ha tenido como objetivo trabajar para la gente. Creo que desde que empecé mi carrera profesional me gusta inspirar, te lo digo, o sea, como resumiendo mucho, me gusta inspirar. Toda mi carrera ha estado, digamos, involucrada en trabajar con gente inclusive mayor, ¿sí? Entonces creo que fue un reto desde muy joven y creo que ese es Lucas, alguien que inspira, que motiva, que le gusta ver que los otros crezcan. Claramente me encanta también crecer, pero pienso que ha sido algo que mi papá desde pequeño me inculcó, ¿no? Trabajar mucho para la gente. Vengo de una empresa, te lo he contado, Juan, muy grande, que es el Grupo Éxito, que trabajé mucho tiempo y siempre inculcando temas de servicio, de trabajar por los demás. Entonces pienso que ese es un resumen muy corto de lo que es Lucas, Juan. ¿Qué estudiaste vos? Ingeniería de producción. Ingeniería de producción. Ok, ¿y cómo haces para mantener siempre la cordura, esa tranquilidad ante tanta presión? Porque pues yo veo que muchas personas te escriben de todos lados. Ahorita hablamos un poquito de tu rol en el área de relaciones internacionales, pero pues básicamente tienen muchos países detrás haciéndote preguntas y esa forma en la que tú canalizas las emociones, ¿cómo haces para mantener la cordura? Traigo, Juan, una palabra que vuelvo y digo, fue parte como de mi crecimiento y de la polivalencia, ¿no? Yo pienso, y también en toda la carrera que he tenido, que el trabajar con, digamos, con una estructura de polivalencia en la que tienes que hacer muchas cosas al tiempo, te permite, uno, aprender mucho. Yo soy de estudiar, les cuento que estudio todos los días. Mi esposa me dice, Lucas, ¿vos qué estás haciendo a las 11 de la noche? Me pongo a leer química, me pongo a leer matemáticas, me gusta estudiar. Y eso ha permitido que sea tranquilo, ¿cierto? Que en esa misma, digamos, en ese mix de una persona que le gusta estudiar con una persona que está acostumbrada a trabajar con gente, que tuve a cargo un equipo, por ejemplo, ahorita te cuento un poquito cuando trabajé en Flores, de 40, 50 personas, madres, cabezas de familia, que trabajan todo el día al sol y al agua, y darles esa tranquilidad de que vayan a trabajar y luego lleguen a sus casas, pues a comunicar esa tranquilidad y un día, digamos, bien trabajado con sus hijos. Creo que eso se va contagiando, ¿no? Entonces creo que esos trabajos de ver cómo otras personas tenían 10,000 problemas más que uno y estaban tranquilos llegando a las 5 de la mañana a trabajar, pues creo que algún día dije, venga, no es justo que estas personas estén tranquilas y yo que vengo acá así a trabajar, pero con la comodidad de llegar en un carro, pues no lo esté, ¿no? Entonces pienso que ahí se fueron construyendo un poquito, digamos, como esas etapas de crecimiento profesional mío, como te decía, con mucha tranquilidad, con ganas de aprender todos los días, pero siempre no quedarme con ese conocimiento. La verdad me encanta que la gente aprenda y que se lleven lo mejor. Ok, buenísimo. ¿Vos sentís que eras como esos niños que uno ve por ahí a veces, que desde muy pequeñitos ya parecen como viejitos, o no? Vos eras como esos niños que uno decía, este es como un viejito desde chiquito. Me lo dicen ahorita mucho, Juan. Ahorita me dicen que parezco un viejo y creo que sí. Mira, yo tuve una historia bien particular. Desde niño fui un pelado que le gustaba estudiar, pero no que se mataba estudiando. O sea, nunca fui de tengo que llegar, no. Realmente lo que hacía era, me gustaba poner cuidado, me gustaba estudiar de todo. Tuve gafas niño. Ojo con esto que es importante. Entonces uno decía al niño con gafas, Dios mío, el bullying. No, siempre fui amiguero, social, de ayudarle a la gente, de colaborar a la gente. Y sí, me fui volviendo como un papá, inclusive para los amigos, ¿no? Que me molestaban en cierto punto, pero bueno, uno se va gozando, digamos, esa experiencia. Creo que se nota más ahorita. Antes no, pero ahorita sí pienso que uno puede verse así. Y te lo digo, Juan, va muy de la mano de lo mismo. Crecí en cargos en empresas en donde siempre mi equipo me llevaba 20 años.
Ok. Entonces creo que fue un O sea, periodo... tú liderando personas Sí, que tenían literal, 20 años más que te lo vos. digo, el equipo Ok. en Las Flores, que fue, digamos, de mis primeras experiencias laborales reales, tenía un equipo de madres cabezas de familia de 50. ¿Eso fue aquí en Colombia? Ese fue en Llano Grande, correcto. Ok. Ahorita te cuento un poquito de la experiencia en Estados Unidos. Y te digo, yo llegué y yo dije, ¿yo qué hago? ¿Yo cómo hago para motivar, ayudar a hacer crecer la empresa, sabiendo que tengo 21 años y tengo un grupo de personas que llevan 40 años en la empresa? Ok. Entonces me tocó, literal, como un camaleón, adaptarme a una edad que desconocía Ujú. para poder claramente, pues, llegar a acuerdos profesionalmente hablando, personalmente hablando, y que la empresa pudiera avanzar. Entonces pienso que también eso lo fui creando, ¿no? Bueno, vos sos una persona que ha viajado mucho desde muy corta edad. Contanos un poco de esa experiencia de Kansas. Súper. Mira, esa experiencia, el colegio, pues estudié en Alcázares y usualmente cada 2, 3 años hacían unas excursiones, ¿cierto? Hacían excursiones, le decían a los papás quienes querían viajar. Y la primera experiencia fue Kansas, que uno dice Kansas, ¿no? Uno solo piensa en Kansas, en tornados, una ciudad demasiado tranquila, digamos muy tradicional en Estados Unidos. ¿Esa fue tu primera experiencia de Esa fue viajes? la primera Ok. con estudios. Ok. Sí, segura, pues claramente antes había viajado con mi papá, ahorita te puedo contar un poquito de mi familia, pero fue la primera con estudios, que digamos hoy que trabajo en este gremio, soy crítico. Antes de este gremio no lo era, Ok. porque pensé que eso era una experiencia académica real, que en cierto modo es, cogen un grupo de niños que no te imaginas la experiencia en el aeropuerto, unos llorando, otros pegándole a las ventanas con las mamás, otros queriéndose devolver. Y Lucas era un muchacho que hizo su fila, entró derecho, siempre fue muy independiente porque veía todo como aprendizajes, inclusive eso puede haber tenido unos 8 años, Ok. pienso, ¿vale? Fuimos a un colegio, Atchison, Kansas, nunca se me olvida la ciudad, en el que estuvimos, yo digo, trasladamos el colegio a Estados Unidos. Que aquí empieza un poquito mi crítica constructiva, sí, ¿no? O sea, básicamente O sea, es estar en otro... Es estar en otro colegio donde Los tenés mismos. profesores de pronto alrededor hablando inglés, pero vos seguís practicando el español. Claro. ¿Sí? Entonces digo, claro, lo agradezco porque uno, te das la experiencia, conoces, eso un pelado de 8 años claramente lo hace sentir distinto, diferente, con un poquito más de conocimiento, pero académicamente, siendo muy crítico, te digo, no se aprende nada. Ok. ¿Cierto? Es una realidad. Pero se compartió bastante. Inclusive fuimos un grupo de 20 estudiantes, todos muy distintos, y creo que es parte de la experiencia. Bueno, vos decís ahorita cuando estamos, o cuando estoy en este gremio, ¿cuál es el gremio en el que te encontrás ahorita? Bueno, actualmente llevo ya en 5 años, inclusive te cuento, cumplí hace 3 días 5 años. Ok. Listo, en el gremio de estudios en el exterior. Muy contento. Vos me preguntabas que qué estudié, ingeniero de producción, trabajando en un gremio de educación. Eso muchas veces no cuadra, pero creo que todas esas experiencias académicas, Juan, me han permitido gozarme este tema. Pues la educación internacional ha crecido mucho, para Colombia principalmente. Yo actualmente también me encargo de apoyar las franquicias de la compañía. Entonces he aprendido mucho de Latinoamérica, de todas las oportunidades que tienen los latinoamericanos para viajar y que no lo saben. Que creo que ha sido un problema de la industria, y es que no hay demasiados canales de comunicación, que me encanta porque es uno, para que la gente entienda que los colombianos no tenemos que sentirnos pobrecitos o que no tenemos opciones, sino que inclusive tienen muchísimas más que muchos otros países en el mundo. Entonces que es un mercado interesante, en crecimiento, y bueno, aquí les iré contando un poquito más. Aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a don Humberto, el creador de Viajes y Viajes, digamos como sombrilla la compañía, y también a Sara y a Juan Camilo, que están en la línea de estudios. O sea, que tú trabajas con Sara y Juan Camilo. Correcto. Y estás ahí en el área de relaciones internacionales. Correcto. Entonces, ¿por qué te eligieron a ti? Cuando tú dices, hace 5 años me eligieron a mí, ¿qué vieron en Lucas que dijeron, ese tipo es el que va a manejar relaciones internacionales? Esa historia, Juan, es bien interesante. Mira, primero no entrar a una empresa un 26 de diciembre. Ok. No tiene mucha lógica, pues no es como lo más común, ¿no? Pero yo venía a trabajar del éxito, manejando tiendas, digamos que es un tema completamente distinto, un tema de trabajo hasta los domingos, manejando equipos, motivando equipos, y me voy a estudiar a España, hago una maestría en España, un MBA en Madrid, regreso buscando oportunidades, claramente uno que busca lo que conoce, entonces busco un poco retail, no encuentro de pronto lo que quería, y veo una convocatoria de una
empresa Viajes y Viajes, claramente pienso primero en turismo, pero que tiene una convocatoria para educación, algo interesante. Estudiaba afuera, acababa de llegar de un programa de maestría. Tengo con Juan y con Sara, inclusive Sara recuerdo que me dice en la entrevista que no creía que me iba a ir bien. Ya me decía, Lucas, es que vos ingeniero, venís de un tema muy distinto. Pues yo le dije, Sara, tengo la experiencia, o sea, puedo contar historias. Que aquí viene un poquito este tema. Creo que el tema de educación, más que yo decir cómo es España, cómo es Australia, cómo es Canadá, cómo es Malta para estudiar, creo que lo importante es contar historias y que los clientes realmente y los estudiantes, los futuros estudiantes, aprendan, ¿sí? O conozcan qué le puede pasar, cómo puede resolver, digamos, estas problemáticas y ser exitoso. Entonces, digamos que así fue como Lucas entró a la empresa. Yo no me lo esperaba. Hoy, pues, digamos, he pasado por diferentes cargos. Entré como comercial, digamos, dirección comercial. Fue el director de la oficina de Medellín, toda la parte de ventas. Y esta parte es interesante, Juan, lo que me decís, porque ¿cómo pasé a relaciones? Me encanta vender. Pues claramente yo estaba en comerciales. Yo decía, aquí me quedo. Me gusta lo mismo. Hacer gente, hacer comerciales. Que esto es importante. ¿Cómo hago que un comercial que viene de vender en una empresa de telecomunicaciones sin haberse montado en un avión sea capaz de vender a Australia? De acuerdo. Tiene que contar historias sin haber viajado. ¿Sí? Entonces digamos que hay unos retos de entrenamiento bien interesantes. Y en eso empecé a estudiar. Yo dije, no me puedo quedar solamente en me pasan un producto, lo vendo. Y empecé a meterme independiente a estudiar. Quiero aprender este país. Países. Geografía, países. Leía un poquito de universidades, de pensum. Y llegó un punto en que por temas, digamos, cambios estructurales, la persona que estaba en relaciones salió a desempeñar un cargo en una universidad, en un college. Y pues dijeron, Lucas, ¿te gusta? Y yo dije, me encanta el producto, me encanta aprender, me encanta conocer y lo puedo unificar mucho con esa parte, digamos, de cómo se le ofrece un producto. Pero ya, o sea, pues digamos que entraste a complementar tu conocimiento, pero ya conocías porque habías viajado mucho, ¿no? Digamos que lo he utilizado mucho, Juan. Desde Creo niño. que es una herramienta de trabajo acá y es cómo cuento historias, cómo cuento experiencias, por ejemplo, en temas de alojamiento, que te puedo contar un poquito. Muchas veces un estudiante se enfoca solo en la parte académica, pero esto tiene, digamos, una cantidad de ingredientes o de condimentos, y es yo cómo hablo de alojamiento al tiempo, cómo hablo de transporte, cómo hablo de un tiquete, cómo hablo de un seguro médico, para que la gente se sienta tranquila y que no vean esto como un commodity en que yo digo, Australia 6 meses, hágale. No, venga, esto es una historia de vida pues que construí y que va a construir el estudiante. Ok, pero entonces tú pequeñito, cuando empezaste a viajar tanto, ¿por qué viajabas tanto? ¿Qué pasaba ahí que tú decías, estoy viajando mucho? Porque no es común que alguien a tan corta edad tenga tantos viajes. Juan, mira, ¿sabes? Esa pregunta es bien interesante y creo que marcó mi historia de vida. Mi papá trabajaba mucho, digamos un empresario toda la vida, trabajando para grandes empresas. Hijo único, ¿sí? Mi mamá trabajó un tiempo, después se retiró para cuidarme, pero mi papá tuvo siempre yo creo que fue un reto que nunca pudo cumplir, y es que en empresas tan grandes multinacionales nunca aprendió inglés. No fue capaz. O sea, yo recuerdo profesor de inglés desde lo que yo tenía 5 años, mi papá en el comedor y dele, y nunca lo logró. Creo que lo trató de hacer, pero no era lo de él. Entonces creo que él quedó, digamos, como con ese sentimiento de si yo no soy capaz, pues quiero que mi hijo lo logre. Entonces, experiencia o oportunidad que veía para que Lucas estudiara idiomas, lo hacía. Empezó Kansas, ¿cierto? Que fue la primera experiencia. Más o menos unos 4 años después viajamos a Vancouver. Una experiencia también desde el colegio. Ya aquí era independiente. Estuve en una casa de familia que te puedo contar la historia aquí para que veas un poco cómo se va construyendo un poquito esa independencia de Lucas. Porque uno diría, hijo único, dependiente. ¿Pero sentiste ausencia de padres o no? ¿Sabes qué? No, mis papás. Mi papá de pronto sí, porque se iba 6 meses. O sea, él arrancaba en febrero. ¿Y hablaban en esos 6 meses? Yo sí, pero la comunicación no era la de hoy, ¿no? Entonces, más que hablaba con mi mamá y me comunicaban, mi mamá siempre estuvo claro acá, pero en esos primeros años mi papá viajaba mucho. Entonces, digamos que me volví muy independiente y fui teniendo esa, además de que tenía la posibilidad, ¿no? Pues que mis papás me lo podían dar, me gustaba probar cosas. Entonces yo decía, vámonos para Vancouver, vámonos para Kansas. Hay un viaje que no van ellos, mándenme para allá. Entonces ahí empecé a construir. O sea, lo disfrutabas, no era un castigo para ti. Totalmente, totalmente. Lo disfrutaba y lo uno mucho con la primera pregunta que me hiciste. Lucas, tranquilo. Sí.
yo te digo, para mí eran experiencias Y en te las que adaptabas a las me familias donde te enriquecía quedabas, todo. tanto que tuve, te digo, 2 o 3 familias que hoy en día puede ser para un problema de servicio al cliente, pero yo lo entendía como una forma de abstraer de otras culturas. Yo decía, venga, yo llego a Canadá y me encuentro una familia de fisiculturistas que recuerdo que me tocaron en algún Ok. momento y que me decían, abre la comida en la nevera y yo abría, había una caja de pizza. Pues yo tenía 2 opciones. O llamar y decir, mamá, acá no hay comida, solo es pizza y que eso se volviera nada. Pero no entiendo, físico-culturista y pizza. Me ponían proteína ahí y relleno, y entonces hay veces me dejan un pedazo de carne, hay veces cajas de pizza porque comían, no sé si, no conozco el tema de fisiculturismo, Sí, sí, pero sí. Qué realmente raro. comían demasiado. O sea, era proteína y volumen, ¿no? Necesitaban ¿Cómo lo diría? inflarse. Literal. Ok, Entonces me dejaban 2, 3 pizzas, me decían, yo tenía 11 años. ok. Lucas, no, nos vamos una semana, eso no se puede. Hijo de pucha. Ojo con eso. Defiéndase. Ahí le dejo las llaves, le dejo la comida. Claro, un pelado de 11 años que decía independencia. No, Claro, no va a pucha. hacer locuras porque no las sabía hacer, sí o no. Claro. Pero tener la tranquilidad vos estar ¿Eso fue en en una dónde, en Canadá? casa, ese fue en Vancouver, En ¿no? Vancouver, ok. Coger 2 buses de 11 años solo con la mochilita, con frío hay veces, creo que me fue forjando a decir, ¿para qué me quejo? Para que eso se vuelva un Pero miedo, ¿no? ¿cuál era tu sentimiento, cuál era tu emoción que sentías ahí a los 11 años? ¿Me siento abandonado? ¿O acá no me la voy a Sabes que no, me la voy me a la disfrutar? gocé, Juan. Y algo, ¿No llorabas? sabes que no. Ok. No, creo que no tengo caso y que pues preguntándole a mi familia nunca. Y aprendí a ser muy recursivo. Mm, Entonces hablaba con el vecino. Ahorita te cuento otra historia cuando estudié en Gales, que bueno, la cuento de una vez. Viví con una señora con cáncer, ya terminal. Tenía Shirley Stone, nunca se me olvida, unos 80 años, creo que ya debe haber fallecido hace rato, porque ya estaba muy mal. Y Shirley me decía, Lucas, yo no tengo amigos para presentarle, tengo compañeras. Literal, yo me iba, eso era como juntas de señoras en viejitas. retiro de Gales, donde el gobierno, ahorita les cuento una historia, llega un día y me dice, Lucas, mira, tengo una sorpresa, no sé si te guste, porque yo a Shirley le arreglaba el baño, le construía, le arreglaba el techo, ya eso estaba más mayor claramente, y un día me dijo, te tengo un paseo, te lo regalo. Y yo, Shirley, a todos sí. Entonces me dijo, te tengo un tiquete para Egipto, todo pago, hotel, todo. Yo, Shirley, de una. ¿Y con quién? Me dijo, no, te vas con las amigas mías. mm. Entonces era Lucas, colombiano. ¿De cuántos años? Tenía 15 años. 15 años 15, con las amigas 16. de Con qué, 50. señoras de 70 años en un avión Ok. para Egipto. Te lo digo. Aprendí a la señora, aprendí inglés, que es lo que yo digo. Claro. Es que estos viajes son experiencia. Cuando Mm. yo ofrezco un programa académico, yo no es ir a la institución y volver a la casa. Yo tengo que conocer al vecino, claramente con cuidado, ¿no? Que eso es importante. Mm. Pero creo que uno tiene esas precauciones y eso te permite uno abrirte, conocer más de la gente, tener la paciencia que me decís Mm. y abstraer de otras culturas. Porque es que es como si a mí me dicen, Lucas, es que viajo a Canadá y quiero que le sirven frijoles a mi hijo. Eso no va a pasar. ¿Oíste? ¿Y tener relación con alguna de esas familias todavía? ¿Alguna? Con Shirley conversaba, vuelvo y digo, hasta que no volví a contestar un correo, asumo que, pues que en paz descanse, Ok. porque era una gran persona. Y en Canadá hablé hasta hace muy poco. ¿Y alguien que haya venido a Colombia que tú lo hayas recibido? Sabes que nunca No, lo no, hice. nunca. Y es algo que usualmente pasa. Sí. Bueno, en España en la maestría sí he tenido visitas, pero porque está más fresco, ¿no? Y que la gente conecta con la familia. Totalmente. Hace poco, por ejemplo, nos encontramos tú y yo en Chile y vi que te encontraste con alguien que estudiaste por allá, te invitaron a un cumpleaños, creo que fue de uno de los niños, entonces lo acogen a uno como muy, Correcto. muy Y creo bien. que eso te ayuda inclusive, Juan, para el networking, un tema profesional. Buenísimo. Sí. ¿Oíste cuál es la historia del cementerio? Por allá no sé si fue, ¿esa fue en Kansas? Buena, esa fue la historia del cementerio, fue en Escocia, Ok. en Edimburgo. Buena, Ok. interesante esa pregunta. Mira, creo que la ciudad, si vos me preguntas qué ciudad visitarías 2, 3, 4, 5 veces, yo te diría Edimburgo. Edimburgo. ok. Vive en Escocia, capital, porque tiene una historia medieval bien interesante y es que en esta ciudad vos encontrás cementerios en los jardines de la gente. Mm. Vas a una casa y ahí están las lápidas de la abuela, la tatarabuela, etc. Ok. Entonces vos sentís como esa vibra oscura, toda la arquitectura medieval, gótica, estas iglesias, digamos, negras. Mm. Entonces comunica algo muy distinto que acá no se ve. Entonces viajé con un amigo, Esteban, nunca se me olvida esa experiencia, y vimos que en toda la ciudad, listo, teníamos unos 18 años, para la mayoría de tours eran experiencias relacionadas con
digamos, casas embrujadas, cementerios embrujados. Ahorita les cuento una experiencia inclusive que se pueda tener, no quise, hasta ya no llegué. Pero todo era, digamos, relacionado con esto, ¿no? Y arrancaba 12 de la noche, siempre. Entonces dije, perfecto, vamos 12 de la noche, me voy para allá, pagamos el tour. Nos dijeron, listo, firme acá. Yo firme acá, hay que firmar. Me dijo, hay que firmar porque puede ser película, ¿sí? Pero es parte claramente del tour en el que íbamos a visitar un poltergeist, ¿sí? Que pues los que saben de todo este tema paranormal son, digamos, almas que pueden tener contacto. ¿Listo? O sea, existe... Ahí hay portales abiertos. Exactamente. Pucha, entonces, okay. Entonces dijeron, listo, tenés que firmar por si te parece un mordisco, algo, pues no me vas a reclamar, porque vos estás pagando. Perfecto, firmamos, muerto del susto. Y arrancamos, era un cementerio oscuro, te digo, tenía 1000 años ese cementerio. Viví con un amigo, pero Juan, te digo, íbamos de la mano, rezando el Padre Nuestro, durísimo. ¿Cuántos años tenías? Posible, 17, 18 años. Se nos desmayaron dos señoras al lado, desmayadas. Entonces casi que nosotros a llevar a las señoras y volver a entrar solos al cementerio. Entonces son experiencias que uno en estas salidas pues se nutre. Claro. Hasta de eso, te digo. Claro, entonces terminamos por allá casi que llorando. Ahí sí lloré, te digo, del susto tan berraco. ¿Pero que viste algo? ¿Qué? Se sienten muchas cosas. Porque te entran a unos, son como unas mazmorras debajo del cementerio donde mataban gente. En épocas inclusive de la peste, que Edimburgo lo afectó muchísimo. La peste, claro. Ahí tiraban los cuerpos. Entonces imagínate vos entrar después de no sé cuántos años, siglo XIV, por allá, es duro, ¿sí? Y vos sentís esa energía. Entonces, claro, esa energía sin luz, porque eso es oscuras, con ni siquiera linterna, una vela, de pronto le meten un poquito de misterio. Créeme que cuesta, pero son experiencias que uno acá no va a vivir. Ok. ¿Cuántos años tenés vos, Lucas? 35. 35 años. Y en este proceso de tu familia y demás, que pues obviamente viajabas mucho, ¿has hecho en algún momento terapia para poder entender esa relación con tus padres o no? No, esa parte está sana. No, súper bien. Yo te digo, la relación con mis papás es súper buena. ¿Están vivos ahorita? Sí, vivos. ¿Y hablas con tu papá bien? Completamente. Te digo, es una relación súper sana. Creo que han forjado a alguien, como te decía, muy independiente. Y creo que lo aprendí de él. Inclusive mi papá, que te decía que joven no lo veía mucho, después ya se retiró y claramente he tenido muchas oportunidades con él. Y mi mamá, que siempre estuve al lado, he aprendido mucho. Porque mira que creo que al ver que él trató de aprender el tema del inglés y le costaba, me lo puse yo creo que de reto. Hoy en día hablo inglés, francés, también lo domino. Me imagino muy que bien. se siente orgulloso pues por vos, ¿no? Pues, totalmente. Bacano. ¿Vos tenés algún propósito en la vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? Es una gran pregunta, Juan. Mira, propósito, creo que muchos de los propósitos que me he plasmado los he cumplido. Uno, el que te digo, siempre quise ayudar a la gente. Sí. Yo creo que hubiera sido un muy buen filántropo. Bueno, todavía se puede. Sí. Pero quisiera, digamos, como cerrar los propósitos más importantes enseñando. Sí, o sea, en algún momento creo que quiero llegar a ser profesor, sea universitario, sea independiente, no tengo problema. Pero de resto mi propósito es viajar, Juan. Creo que es un propósito. ¿Te gusta viajar? Nunca se va a acabar. Sí, con Laura viajo mucho. ¿Tú crees que eres adicto a viajar o no? Adicto. No creo que adicto. No, soy muy estratégico para viajar. No viajo a cualquier parte. Realmente ¿Cómo me viajas? gusta. Muy bien, tengo un tema ahí con mi pareja bien interesante porque Laura es adicta, es una persona muy emocional que vibra mucho con eso. Un paseo nos fuimos, yo no. Yo te digo, hay un paseo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo organizas, armas la logística, abrís el Excel. Sí, tengo un tema, es que me encanta la historia, entonces si voy a algún sitio ya tengo que saber qué de historia voy a conocer. No soy mucho irme a tirar a una playa una semana, aunque claramente hay que disfrutarlo, pero creo que soy mucho más estratégico, Juan, para los viajes. Y ahora trabajando en esta empresa, pues claramente que uno tiene el reto de seguir aprendiendo aún más. ¿Pero cómo viajas? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, lo primero visitar es que museos. me gusta planificar mucho temas históricos, lugares históricos. Lugares históricos para la foto, museos, ¿sí? Me gusta mucho visitar sitios, digamos, icónicos, no sé, que hayan marcado algún tema en la historia. No sé, hablamos de Alemania, campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Egipto, claramente, imperdibles, ir a Luxor, ir a unas pirámides.
Pero esos espacios que uno de pronto ve leyendo o viendo algún tipo de videos en YouTube, me gusta personificarlos, o sea, estar ahí y vivirlos. Creo que eso es lo que más me gusta. Ok. Sí, ahorita hablábamos de una historiadora acá muy, muy famosa en Colombia, Diana Uribe, y que justamente ella promueve mucho, pues primero cuenta historias sobre los países, sobre la parte política, bueno, digamos que cuenta como eso de una forma muy interesante que lo envuelve a uno, pero luego también va al destino, conoce el destino y lo mira pues en carne y hueso de cómo sucede, y eso es bien interesante. Totalmente de acuerdo, Juan. ¿Oíste? ¿Todavía te gustan los dinosaurios y las espadas? Sí, sabes, mira, desde pequeño, que mira que ahí uno empieza a ver de pronto cómo se va a ir yendo ese crecimiento de un pelado, que de los 4 años me sabía casi 100 tipos de dinosaurios distintos. Tengo la colección guardada por allá en el cuarto útil. Okay. Uno sabe cuando tengamos el primer niño. Ahí van a estar los dinosaurios. Y créeme que eso me marcó. ¿Por qué? Porque era un niño distinto. O sea, yo era un niño que a mí no me tenían por qué gustar estudiar de dinosaurios. Y yo me iba a la enciclopedia con 5 o 6 años a estudiar de dinosaurios. Okay. Entonces, ahí es donde uno dice mucho, bueno, uno le inculca en el estudio, uno nace. Ok. No sabría qué responder, pero pienso que va también mucho desde uno, ¿no? ¿Y las Porque espadas por qué? También España por la historia. Okay. No, me encanta toda esa parte, por ejemplo Toledo, que es bien fuerte y conocido en España por todo ese tema como herrería. Es un sitio que si voy a España tengo que ir a Toledo, ¿no? Porque está la espada, está ¿Y compraste alguna ahorita cuando estuviste en España, alguna espadita sí, por allá? tengo ahí mi pequeña colección de espadas, de escudos, y es algo que me gusta muy bien, bastante. Muy bien, chévere. Sí. Oíste, por acá tengo un amigo tuyo que me mandó una foto tuya justamente cuando tenía, yo creo que 7 años. Me dice, en el colegio siempre fue muy juicioso. Le dieron un reconocimiento varias veces que era el mejor estudiante de cada año. Se llamaba Pájaro Carpintero. Bien. A ver, contame un poquito de esa. Mira, el Pájaro Carpintero era un reconocimiento en Alcázares para el estudiante que digamos que era holístico, llamémoslo, o sea, académicamente, socialmente, pues digamos con sus compañeros y con disciplina, porque siempre fui muy disciplinado. Casualmente, Juan, te digo, no me gusta, digamos, alardear mucho, contar mucho lo que me he ganado en la vida, pero me lo gané todos los años pares, todos, o sea, segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo. Eso era, pues, para mis papás, ya te imaginas. Mi papá a veces llegaba y Pájaro Carpintero, creo que se pudo haber vuelto hasta una constante. O sea, vos eras un nerd. Ok. Es una gran pregunta. O ñoño. Creo que a veces la gente habla como despectivamente de eso, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ok. Porque nunca fui o sea, yo llegaba a la casa y lo primero es jugar fútbol, bajar al parque, estar con los amigos. Ok. Pero cuando estaba en clase era a estudiar. Ok. ¿Sí? Enfocado. Exacto. Entonces, cuando te digo sí, no, porque, vale, me gustaba estudiar, creo que siempre le vi como una oportunidad de crecimiento y me lo inculcó mi papá, pero no me fui al punto de que iba a dejar de ser sociable, de que no me gustaba el deporte, porque me encanta el deporte, hago mucho deporte. Entonces pienso que tuve como esa combinación, ¿no? En cierto modo, lo que te dije, de un niño con gafas, te digo, la miopía mía era... ¿No te hacían bullying? Nunca. No, o sea, te voy a decir algo, no tuve apodo de gafas. Yo hoy me pregunto por qué. Ni idea. Posiblemente por lo sociable, por lo querido con la gente, porque no me enganchaba con nadie, siempre creo que sentía que estaba, digamos, en edad un poquito por encima de algunos. Oye, sí, Juan David fue un amigo muy importante para ti, ¿o qué? Sí. ¿Qué? Mini inclusive, le decimos. Mini. Porque por acá Juan David me decía que a él lo mordió un perro y no pudo ir al colegio como por 3 meses. Sí. Y vos le dibujaste una cartica, donde tengo aquí la foto. Me acuerdo que nos pusieron a todos a hacer ¿La has visto? Esa foto. Claro, esa de arriba es la mía. No, hombre, Juan, ¿qué me traes esas fotos acá? Imagínate que pues uno en transición, creo que 5 años, y que nos digan que un compañero del curso, un perro 3 veces del tamaño de él, le haga una chamba en la cabeza y le deje una cantidad de puntos por el cuerpo, para nosotros eso era rarísimo. Entonces todos hicimos el dibujito para la clínica. Y claro, Juan, pues mejor dicho, en el corazón. ¿Todavía amigo tuyo? Sí, hablamos todos los días, creo. Oíste, Lucas, en tu vida vos reconoces cuando hablas con una persona, si es una persona viajada o no viajada. Eso se identifica. Sí, lo reconozco. Te digo, yo creo que qué buena pregunta, Juan, porque
creo que lo identifico sin querer hacerlo, ¿me entendés? Y va mucho en eso, en la capacidad de una persona de hablarte del mundo, de comunicarte inclusive temas que no tienen que ver con viajes y terminar hablando de viajes. O sea, para mí una persona que me hable de viajes, que me cuente de viajes, que me inspire a viajar, es una persona con la que me puedo quedar hablando 2 horas. ¿Sí? Pienso que realmente es, digamos, como eso que hace que pueda conectar más rápido con alguien. ¿Tú crees que si una persona no viaja, se está perdiendo de algo? La verdad sí, Juan, te lo digo. Muchos me dirán, Lucas, es que no me gusta estudiar idioma, no importa. Yo pienso que una persona que viaja, primero conoce el mundo de otras culturas, aprende a tener la paciencia, a respetar, se educa, ¿sí? Crece profesionalmente, crece personalmente, ¿sí? Entonces, para mí, te lo digo, inclusive lo pongo por encima diría de muchos otros ingredientes académicos que uno puede construir acá o en el país de origen, porque es que te da mundo, Juan. Y por eso soy, digamos, una persona que promueve mucho los viajes nacionales e internacionales. Yo creo que todo lo deberíamos de hacer, todo lo deberían hacer los que no lo han hecho. Y si lo pueden combinar con educación, mejor. Te voy a contar algo. Ahorita me dices mi propósito. Tengo con Laura un reto de que uno de los próximos viajes que hagamos no sea ir a viajar, estudiar y viajar. Así sea un mes de estudiar inglés y conocer. Creo que es una experiencia que soy capaz de repetirla y creo que cada vez te va a nutrir más. Buenísimo. ¿Algún destino en el que te gustaría vivir o no? ¿Vivir? Sí, vivir. Una muy buena pregunta. España. Yo a Madrid le tengo mucho cariño. Creo que no me voy tan lejos de lo que tenemos acá, que la verdad quiero mucho a Colombia. Creo que la combinación de tantos factores, digamos, sociales hace Colombia un gran vividero. Y es algo que yo tiendo a entrar de pronto en crítica con muchas personas. No, es que Colombia es muy duro. Venga, ¿conocen afuera? Entonces creo que España está por ahí como en el intermedio entre, tengo muchas cosas de latinoamericanos, claramente de allá venimos, ¿no? Y también un poquito modernismo y otras cosas. Oíste, pero qué interesante lo que decís, porque, a ver, digamos que de cierta manera las personas que estamos en Latinoamérica, Sudamérica o en Colombia, vemos como viajar o por lo menos vivir por fuera como si fuera lo que anteriormente llamamos el sueño americano, ahorita pues ya no solamente Estados Unidos o el sueño australiano, cosas de ese estilo, pero uno ve que muchas personas se regresan y tienen la experiencia y dicen extraño a Colombia, o extraño a Chile, o extraño a Ecuador, o extraño a Bolivia, o extraño, en fin. Y tú con esa mirada internacional, ¿por qué decides luego volver a Colombia? Juan, una excelente pregunta. Mira, en España tuve la posibilidad de quedarme. Trabajé con una empresa del sector de la pirotecnia. Inclusive no hablo mucho de esa experiencia. Pero te digo, Colombia tiene muchas cosas positivas. Ahora bien, si vos mezclas un perfil de una persona, digamos, con conocimiento en el exterior, viviendo acá, que tenga la posibilidad de conocer, de extraer de otras culturas, pienso que el latino con ese conocimiento es muy competitivo y eso es lo que quería. Entonces yo dije, conozco afuera, hablo inglés, hablo francés, me gusta mi país, me sé mover en mi país, abre muchas puertas. Ahora bien, si se me llegan a abrir más puertas en el exterior, créeme, tomo la decisión y me voy. Porque tengo esa facilidad, ¿me entendés? Pero pienso que respondiendo a tu pregunta, las personas tienen que manejar muy bien las expectativas. ¿Sí? Uno no puede creer que porque va a salir es porque aquí es malo y afuera es bueno. No necesariamente. Vas a traer cosas buenas de allá, pero también te vas a llevar muchas buenas de acá. Inclusive muchos conocidos me decían, Lucas, mira, ese tema de familia de ustedes en Colombia. Yo acá a los 16 años ya mis papás ni me hablan, yo me voy de la casa, que es muy, digamos, norteamericano. Entonces, combinar lo bueno que tenemos acá, llevarlo. Los profesores, te cuento esta anécdota. Cuando llegamos a la primera clase de la maestría en España, el profesor preguntó, ¿quién es colombiano? Era un español de Andalucía, súper español, pues te digo, súper tradicional. Entonces levantamos la mano 5, ¿sí? Y dijo, qué bueno, porque sé que el salón de clase va a tener crítica, ¿sí? Porque el colombiano es eso, el colombiano debate, habla, conversa y le da ese mix. Y no por hablar mal de otras culturas, pero teníamos culturas, por ejemplo, teníamos chinos en clase. Hablaron el primer día. Muy pasivos. Y se despidieron el último. Entonces creo que el latino tiene una ventaja para mí y es que desde que tenga educación, claramente sepa cómo entrar a otras culturas, siempre va a entrar bien y se le van a abrir las puertas. Para mí un latino cuando me dice no consigo trabajo en el exterior,
algo pasa. Porque creo que acá con aprendizajes por temas económicos, sociales del día a día, estamos, en mi concepto, socialmente y con la estructura que tenemos crítica y de debatir y de hablar, muy avanzados respecto a otras culturas. Lucas, si te encontrás con ese Luquitas de 7 años, te lo encontrás aquí de frente, ¿sientes que hay algo que falte por cumplir? Que esa persona de 7 añitos estaba soñando y que la vida te llevó por otro camino y que estés en deuda. Te digo, realmente no, creo que en deuda hoy no estoy. Ok. No diría en deuda, sí, como te decía, creo que tengo metas aún por cumplir, seguir enseñando. Yo creo que yo voy a llegar a, digamos, realizarme completamente cuando vea que puedo, digamos, compartir esas experiencias. Creo que es algo que me nutre. Realmente que me gusta. ¿Y tienes alguna creencia limitante en este momento? ¿Algo que tú digas, algo me limita? No. ¿Vives sin límites, bien, sin hacer daño? Sí, de acuerdo. Bueno, algo que nos falte, Lucas, por contar, por decir, alguna cosa que quieras expresar. Juan, pues lo primero, primero agradecerte también claramente por el espacio. Uno, promover mucho la educación internacional, Juan. Yo te digo, sean experiencias de una semana, sean experiencias de un mes, sean experiencias de 3 años, es algo que hay que vivir. ¿Listo? Que muchos no conocen, creo que aquí también querían contarles un poquito que hay para todos, que estudiar en el exterior, además de que te hace crecer, te da oportunidades en ámbitos profesionales que muchas personas ni se imaginarían. De acuerdo. Tengo compañeros que se fueron 2 semanas y hoy en día viven en otros países, ¿sí? Entonces, ¿Y la edad? ¿Importa la edad para eso o no? No, Juan. ¿De todas las edades? No, Juan. Como te digo, expectativas. O sea, sí, he tenido, te digo, estudiantes desde los 14 años hasta los 70, ¿sí? Que claramente bajo la expectativa que tienen han vivido muy bien experiencias. Personas que se van a estudiar inglés a los 70 años, 60, que dicen quiero vivir lo que no viví en el pasado, que eso es lo que no quiero que le pase a la gente. ¿Y es muy costoso eso, Lucas? Hay para todos los gustos, para todos los precios, Juan. Programas enfocados en profesionales, para empresas. Es inclusive, te digo, una de las ramas ahorita, o digamos de las líneas que no se han profundizado mucho. Empresas con potencial para que sus empleados conozcan el mundo 2 semanas. Eso los va, te digo, a apalancar muchísimo más que ponerlos a hacer un curso acá en Colombia. Buenísimo. De verdad que chévere todas las experiencias tuyas y bueno, de 35 años y con todo ese mundo que has vivido, bacanísimo. Juan, agradecerte a vos. Muchas gracias. Chao, nos vemos.